Ahí inició la grabación. Bueno, eso es lo que pasó con la parte técnica del proyecto Ley Senafort. Leyendo el proyecto, en el fondo todo sigue igual con respecto a las funciones. Las gestiones propias del sindicato, en conjunto con otras organizaciones también, se logró que las funciones estuvieran relevadas tanto en el objeto y en la descripción misma de las funciones dentro del proyecto Ley Senafort, ¿ya? No sé, por mi parte, yo por lo menos no visualizo nada nuevo, ninguna otra disposición que venga a mejorar lo que actualmente se hace en CONAF, ¿ya? Y es ahí donde ahora en este momento doy la palabra para que algún colega pueda pronunciarse con respecto al punto, para después pasar al tema del régimen laboral. No sé si alguien quiere dar alguna opinión, alguna observación que se me haya escapado en ese sentido. Estimado Jorge, levantó la mano, tiene la palabra. Sí, hola, buenos días a todos y a todas. Mira, ayer yo estuve en la ceremonia en Buin y bueno, y se acercó el personal de Ibero, de programas de empleo, entonces tienen la duda de qué va a pasar con los programas especiales en realidad. Llámese programa de empleo, Profocap, porque actividades de CONAF que están relevadas, por lo que se entiende, por ejemplo, el tema de arborización, ayer se relevó en el discurso, se sustenta la producción de planta muchas veces en este tipo de programas, entonces la duda existe ahí. ¿Qué va a pasar con el personal? ¿Qué va a pasar con los proyectos especiales en realidad que tienen relación con los programas de empleo, con los programas, con los Profocap, etcétera? Principalmente empleo, ¿eh? En donde la mano de obra ahí sustenta la actividad permanente de UNAF, prácticamente, en temas de Ibero. Esa es una de las dudas que por lo menos ellos me plantearon y yo no tuve la capacidad de responder. Eso es, Luis. Ok, muchas gracias, estimado Jorge. Sí, la verdad que lo he estado viendo a raíz también de la consulta que han hecho nuestros colegas del programa de empleo, y la verdad que en el articulado no está muy bien resuelto continuar el programa como se conoce como tal, ya, sino que más bien habla de cierta celebración de convenio, ya, con respecto a ese tipo de empleo, ya. Esto hace suponer que existen dos vías en el fondo, que el personal pase, ojalá, antes del traspaso como dotación, porque son en este momento jornales transitorios indefinidos hasta que termine el programa, y si no, van a pasar como, a su vez, jornales transitorios o bien a contrata. Eso es algo que no tenemos certeza y que está dentro de los puntos que vamos a hacer la consulta a la jefa de servicio, la señora Aida Baldini, en la reunión que tenemos precisamente el día de mañana con ella, ¿ya? En este momento tenemos dos reuniones, la de mañana, ¿ya?, que va a ser con todas las demás organizaciones del sindicato, y a su vez también, como CITREM, solicitamos después más adelante reuniones de la mesa de trabajo que se generó a raíz del protocolo de acuerdo que firmamos entre la Subsecretaría de Agricultura, ANEF, eh, CONAF y CITREM, ¿ya? O sea, tenemos a dos instancias para poder abordar y trabajar estos temas, ¿ya? Pero sin lugar a duda, la condición que quedan nuestros colegas y compañeros del programa de empleo no merece duda, no está muy bien zanjado ni tampoco relevado en el proyecto de ley Senafort. Como así tampoco, bueno, ley a esta altura, como así tampoco estaba muy claro qué va a suceder con los viveros que están dentro del SBAP, si se van a celebrar algún convenio para poder seguir utilizándolo, etcétera. Y también con respecto a la fiscalización del bosque nativo que van a estar dentro de la CP. ¿Ya? Esos son los puntos que tengo anotado yo por lo menos para hacer consulta a la dirección ejecutiva y ver qué respuesta tenemos finalmente, ¿ya? Así que eso, Jorge, no sé si tiene alguna otra duda con respecto al punto. No, tengo otras, muchas gracias, Luis, tengo otras, pero bueno, tienen que ver con que tú que uno genera duda todo este tema ya transformado ya en servicio público, ¿cierto? Por ley. Tema de la dinámica de incendios forestales, la contratación del personal, la alta rotación de personal que tiene el programa en contrataciones, etcétera, en temporada de alta ocurrencia de incendios forestales. Entonces, la verdad, son cosas que van generando algunas dudas, ¿no?
Eso, Elvis. No sé si tienes algo al respecto de decir, pero muchas Sí, gracias. sí, mira, leyendo el proyecto de ley, bueno, y también el análisis que se hace por intermedio de nuestro asesor jurídico, que está dentro de la presentación, que un ratito más voy a mostrarle, el tema de los brigadistas, por lo menos, estarían considerándose como ya personal a contrata, ya porque la figura de jornal transitorio no creo que exista, ¿ya? Ujú. Y como son códigos de trabajo, bueno, y este proyecto de ley eh, se inmiscuye en ese sentido en la jornada laboral, que con respecto a lo que tienen hoy en día, ¿ya? Y que también afecta al personal de guardaparque, ¿ya? En donde ya se estaría dejando de lado todo lo que es el proceso de jornada laboral o administración o gestión de la jornada laboral de este grupo de colegas y compañeros nuestros que estén sujetos mediante el DFL 249. Ya ustedes saben que se trabaja de lunes a viernes y horario administrativo y de ahí para adelante ya son horas extras. ¿Ya? Eso en el proyecto de ley Senafor se estaría perdiendo para nuestros colegas brigadistas y guardaparques, ¿ya? Porque se le aplica íntegramente el código del trabajo, ¿ya? Y evidentemente va a tener la potestad en el fondo el empleador de turno de poder arbitrar, por así decirlo, la jornada laboral con turno, jornadas bisemanales, etcétera, ¿ya? Esa es la condición que van a quedar los colegas. Muchas gracias. Nos pasamos lo laboral, pero bueno, parece que es inevitable. Muchas gracias, Elvis. Sí, vale, ya Mm, compañero. Gracias. Levantó la mano la compañera Stephanie. Adelante, compañera. Está muteada, compañera, si está hablando. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, compañera, la escuchamos. Adelante. Yorana desde Isla de Pascua, Rapanui, Estefi Paté, bueno, en representación de los viveristas de Rapanui y el equipo de CONAF Rapanui, quisiera más que nada también, tenemos esa sensación de qué está pasando, de qué está sucediendo y también nos preocupa nuestra situación porque si bien cierto estamos súper alejados en una isla, pero prácticamente desinformados, entonces es una situación preocupante. Por eso como que hice como presentarme, que estamos acá presentes, estamos preocupados, queremos saber qué va a pasar con nosotros más que nada, porque todo es incierto, toda la información que hemos tenido es súper incierta, somos familias, somos personas comprometidas con el trabajo y como les digo, es preocupante la situación. Gracias, compañera. Con respecto a su preocupación, es también preocupación nuestra y va a estar también dentro de los puntos que vamos a abordar con la dirección ejecutiva, toda vez que nosotros en su momento, nuestras gestiones en el Congreso, en el Poder Legislativo y también con el Ejecutivo, señalamos que era importante precisamente para que existieran certeza y no generaran estas preocupaciones que están de más en el fondo de los trabajadores y trabajadoras, se especificara y detallara fehacientemente en el proyecto de ley las condiciones laborales de cada área, ¿ya? Entonces, lamentablemente, la ley Sendafor, en ese sentido, es bien generalista, por así decirlo, ¿ya? Entonces nos obliga a nosotros ahora a hacer un trabajo de gestión interna e ir aclarando todas estas debilidades que no están mencionadas en el proyecto de ley, ¿ya? Así que recojo, compañera Stephanie, su planteamiento y su temor, ¿ya? Para ser abordado en la reunión de mañana con la directora ejecutiva. No sé si tiene Muchísimas otra gracias. consulta. No, nada más que eso. Ya, compañera. Muchas Yorana, gracias. Y saludos a los compañeros allá de Rapa Nui que últimamente mu se han estado incorporando al sindicato. muchísimas gracias. Saludos a todos. Rafael había levantado la mano igual. Sí, Elvi, no sé si se escucha, ¿sí? Sí, perfecto, Rafael, te escuchamos. Sí, mira, yo quería hacer un contrapunto con lo que tú estabas planteando, que en el nuevo Senafor no hay funciones nuevas. Yo creo que si hay funciones nuevas, está todo el tema de incendios, está todo el tema de las políticas y programas de manejo y conservación de bosques,
hay hartas atribuciones que teníamos antes que hoy día nos mandatan, hoy día aparecen como funciones en el nuevo Senafor. Entonces yo creo que plantear así a secas de que no hay nuevas funciones es un poquito, yo creo que hay que leer con mayor atención el nuevo Senafor. Habían un montón de actividades que ejecutaba la CONAF, que eran atribuciones, que la CONAF participaba como puntos focales y hoy día aparece como funciones dentro del Senafor. Ahora entiendo que el objetivo y las funciones que nosotros planteamos como indicaciones no fueron acogidas a todos. Pero sí que quedaron algunas de las que planteamos, entonces en ese sentido hay que tener un poco de cuidado cuando prácticamente plantear que hoy día tenemos las mismas funciones que antes, no. Hoy día tenemos nuevas funciones, entonces yo invito un poco a leer con mayor atención hoy día la ley. Eso. Gracias, Rafael. Bueno, partí diciendo en el fondo que es un análisis que hago de una lectura propia, ya, sin ser funcionario de la parte técnica, que son ustedes los ingenieros forestales que manejan de mejor forma la información. Evidentemente, yo también me he hecho, como te dijera, asesorar, he consultado también a los colegas que son ingenieros forestales, si han leído el proyecto, qué les parece, y si observan en el fondo funciones nuevas, ¿ya? Entonces, el análisis ha sido dispar en el sentido de que para algunos, por ejemplo, como tú bien señalas, existen funciones nuevas y para otros no, ¿ya? Aclaro que por esa situación pedí en el fondo que intervinieran sobre el punto para ver si hay algo en el fondo que rescatar y que no mencioné yo, ¿ya? Se entiende que en el fondo son ustedes ahí los ingenieros forestales que tienen la expertise en el tema y saben el trasfondo del asunto, ¿ya? Pero como te digo, o sea, he consultado también y es eso en el fondo lo que me han dicho los compañeros. Igual yo he enviado correo, tú estás en el fondo consciente que te había consultado por correo qué parece con el proyecto, si están o no están, ¿cachai? Entonces, hay veces que nosotros pedimos información, pero tampoco nos llega mucho el detalle, ¿ya? Con respecto a los incendios forestales, no sé si tú sabes más en ese sentido, si nos pudiera un poquito detallar y dar luces de cuáles son las funciones nuevas que hay en incendios forestales, que eso no la tenía considerado verdaderamente. Mira, Hay dos personas que levantaron la mano. sí, Stephanie que quedó con la manito levantada y Stephanie mira, parece que estaba antes, ahora. parece ya, bueno. Estoy entendiendo Stephanie, sí, lo que... Sí, Stephanie habló, Luz, mira, le quedó la Ok. manita arriba nomás. Estoy entendiendo lo que dice Rafael y lo que dice Elvis, que estoy entendiendo claramente que los dos están en cierta razón. Lo que pasa es que sí, efectivamente, no hay funciones nuevas, o sea, es lo que dice Elvis, pero teníamos esas funciones que se fueron incorporando a través del tiempo la corporación, que no son inicialmente desarrolladas desde que empezó la corporación. Hemos adquirido funciones, como por ejemplo el arbolado urbano, todo lo que significa eso, y no lo teníamos como función propiamente tal claro, o como competencia la institución. Y ese tipo de funciones ahora están en el Senafor, y que es lo un poco que estoy entendiendo que dice Rafael. Entonces, yo creo que ahí están, están como los dos en la misma sintonía. Puede que me equivoque, Rafael, pero estoy entendiendo eso específicamente. O sea, funciones que las estábamos haciendo porque la habíamos adquirido de a poquitito, ¿cierto? Porque no había nadie más que la hiciera, y empezamos a adquirir otras funciones, también el manejo del fuego y qué sé yo. Y ahora están como tal y como parte de la Corporación Nacional, en este caso Senafor, y somos competentes ahora en estos momentos para realizarlas por ley. Es que estoy entendiendo un poco. Bueno, ahí Rafael me va a detallar. vale, gracias Mira por la aclaración y ahora entiendo bien el asunto, claro. En la dinámica de repente
se tiende un poco a confundir entre lo que se hace normalmente, pero resulta que se ha hecho por gestión interna de CONAF más que porque esté estipulado en alguna ley. Y entonces, evidentemente, ahí tiene sentido lo que señala Rafael, que ahora, porque están inmersos en este cuerpo legal, evidentemente vendrían siendo confusiones nuevas. Pero me quedó claro tu punto, Luzmila, y muchas gracias por la aclaración. Sobre el punto... Rafael iba a decir algo, a lo mejor puede que no esté sí, equivocado. Rafael, porque yo creo que está relacionado con lo mismo. Adelante, Rafael, después la Jessica. Sí, es que yo lo que creo que hay que diferenciar atribuciones que nos atribuíamos antes a unas funciones que nos otorga la ley ahora. Yo creo que hay una gran diferencia en eso. Sí, es la idea. Sí, concuerdo, Rafael. Muchas gracias por la observación. Antes tenían muchas atribuciones por iniciativa propia, porque existía un programa de gobierno que incentivaba el arbolado urbano, me metía lucas con CONAF, pero esa nunca fue una función de CONAF. Claro. Entonces yo lo que creo que hay que hacer es esa diferenciación. Hoy día hay todo un capítulo que nos da bastante robustez en el tema de incendio, y que eso tampoco estaba. Entonces yo, insisto, yo creo que, yo creo que sale del alcance de esta reunión, pero yo creo que hay que verlo con más detalle eso. Como por ejemplo la investigación en los incendios forestales, todo lo que tiene que ver con detalles más específicos, por qué fue el incendio, dónde ocurrió, que antes era algo que lo hacíamos nosotros por no sé, ahí a los profesionales directivos que empezaron a trabajar en ese tema, y ahora ya está parte de este proyecto, o sea, de la ley ya. Chicos, disculpen que los interrumpen, mire, de acuerdo a mi conocimiento, lo que tengo entendido yo es, yo no soy del área, por eso no lo he replicado mayormente, pero según la información que yo manejo, hay muchas funciones que estaban insertas como funciones propias de CONAF, pero que a su vez llevaban con ellas actividades que tenían que hacerse para poder cumplir esa función o para poder cumplir esa meta de gobierno, la política de gobierno, que no estaban estipuladas como un quehacer de CONAF propiamente tal, formalmente. Y eso es lo que el Senafor hace ahora, que todas esas funciones que antes abarcábamos, pero que lo hacíamos de buena onda o porque necesitábamos hacerlo para poder cumplir la actividad y llegar a la meta o cumplir esta función que sí estaba dentro de nuestras obligaciones, ahora las formalizaron. Y queda claro y establecido formalmente que CONAF ejecuta esa actividad. Está por ley. Algo de esa función, claro. Por ley, claro. Es lo que están haciendo, como formalizar todo el quehacer de CONAF sin dejar afuera nada de lo que ahora, porque se fue sumando en el camino, iba quedando afuera. Entonces... Sí, perdón, Jessica. Disculpa. Sí, dígame. Lo que pasa es que un poco lo que siempre señalábamos, Elvis, que nosotros podemos hacer todo aquello que la ley lo permite. Claro. Entonces, claro, antes lo hacíamos porque éramos, de cierta forma, algo privado y no podíamos hacer todo aquello que la ley nos prohíbe, digamos, podíamos hacer todo aquello que la ley nos prohíbe. Ahora podemos hacer todo lo que la ley nos permite, por lo tanto, todo lo que hacíamos tiene que estar en el proyecto y tiene que estar por ley, y es lo que pasa ahora. No, y lo importante es que queda formalizado, entonces, para todo entendimiento de cualquier persona está clarito todo lo que hacemos, y no solo una parte, sino que se involucra todo. Lo otro, disculpen, sin alejarme mucho del tema, lo otro que quería mencionar es una intervención de Claudia Tobar, donde indica que desde su punto de vista faltaría más conversación para organizar, y propone organizar equipos de trabajo para analizar las distintas interpretaciones de la ley y así poder trabajar en una propuesta de reglamento. No me parece una mala idea porque, como les decía, yo tenía clara esta visión, pero no la divulgaba más allá porque como no es mi área, tenía temor de estar equivocado o malinterpretar. Entonces sería bueno porque dentro del sindicato se supone que somos un equipo y si hay gente experta o gente que conoce más del área forestal, que sabe más de ciertos temas, sería bueno de repente ir analizando y poder compartirlo en las asambleas para que todos entendamos lo mismo y no hayan dudas. Eso nomás, quería compartir esa intervención que hace Claudia en el chat.
Gracias, Jessica. Bueno, en resumidas cuentas, en el Cernafor, en el fondo, no hay funciones nuevas que no conozcamos, ¿ya? Se formalizan, en el fondo, ciertas funciones que veníamos haciendo con anterioridad y que era necesario que estén incorporadas en el proyecto de ley, porque, como bien señala ahí Luz Mira, no podemos hacer, en el fondo, nada que no esté contemplado en la ley. Así que esa es la confusión, y por eso que algunos ven que no, en el fondo se hace más de lo mismo y para otros no, son situaciones nuevas, ¿ya? Con respecto a lo que propone la compañera Claudia Tobar, yo no tengo problema en ese sentido. Ya hemos formado comités técnicos precisamente para instancias del trámite legislativo del Cernafor. Y sí, sería bueno que ustedes se involucraran. De hecho, la presentación del día era para eso también, ya, el llamado de involucrarse, de participar, de cooperar y estar activo dentro de una organización de sindicato como esta, ya que dicho sea de paso, logramos un gran hito de apoyo con la ANEF el año pasado, en mayo más o menos, y eso nos da un plus. Y eso nos da un plus, y para quienes son nuestros detractores, porque tienen otro espíritu de gestión en el ámbito sindical, evidentemente esto le afecta, ¿ya? Y ahí después más adelante vamos a señalar cosas que están ocurriendo, y es necesario, bueno, y bien explicar por qué es necesario que nosotros nos mantengamos unidos, participemos del sindicato, como bien señala la compañera Claudia con esta propuesta de formar comité. Así que en cualquier momento vamos a estar dando las señales para generar estos encuentros de conversación, y que son necesarios porque ahora, de aquí para adelante viene el proceso, como bien señala ahí, de implementar los reglamentos. Todos sabemos que queda como participación de los sindicatos. No es algo que sea determinante en ese sentido los trabajadores, pero sí, de repente las ideas, si son buenas, bien formuladas y con el apoyo de todos ustedes, hacen sentido, y se puede en el fondo torcer un poco esa disposición que trae la ley de dejar prácticamente el desarrollo de los reglamentos a discreción y voluntad del empleador, ¿ya? Así que recojo en ese sentido la propuesta de la compañera Claudia Tobar. Ya lo vamos a anotar, y después en algún momento vamos a enviar un comunicado para poder formar estos comités. No sé si alguien más tiene sobre este punto, en la parte técnica, alguna observación, algo que le haya llamado la atención que no esté, alguna necesidad que tengan para poder ser planteada en las reuniones con la dirección ejecutiva, la subsecretaria de Agricultura incluso. Sino para dar paso ya a la presentación del resumen. Rafael levantó la mano. Rafael. Sí, yo quería plantear que tengo un archivo donde aparecen en el fondo, donde aparecen lo que hay que, los plazos que aparecen para todos los artículos. A lo mejor sería bueno que la directiva lo compartiera con todos los miembros del sindicato. Ya, entiendo, Rafael, que tú tienes un archivo que nos va a compartir. Claro, para que se lo hagan llegar en el fondo al resto de los colegas del sindicato, porque ahí aparecen en el fondo los plazos donde hablan de los reglamentos. Perfecto. Sale la tarea, sale el responsable, sale el plazo y sale la observación. Entonces sería bueno enviarlo no sé, a la directiva, y que ustedes se lo compartan a todo el resto de los colegas del sindicato, para que todos sepamos en el fondo cuáles son los plazos que nos van a regir después que la ley se publique en el diario oficial. Exactamente. Gracias, Rafael, por el apoyo esencial, en el fondo, que también que nos ayuden en esta tarea de buscar información, de ordenarla y presentarla como la que yo estoy haciendo acá en este momento. Todos sabemos que, bueno, estamos todos también inmersos en nuestros propios trabajos y funciones, y de repente el tiempo no nos da para toda la información que nos llega, así que ese es un gran aporte el que señala Rafael, y lo puede enviar, Rafael, a mi correo nomás, y yo después me encargo de difundirlo a los colegas del sindicato. ¿Ya? Gracias por el aporte, Rafael. Ya. No sé si alguien más tiene alguna otra observación, algún aporte con respecto a la parte técnica del proyecto de ley Cernafor.
Si no, ya pasamos ya derechamente a la evaluación del régimen laboral. ¿Ya? Ya, en vista y considerando que no hay más observación en la parte técnica, bueno, ya dejé de manifiesto que hay temas que están pendientes y que van a ser tratados evidentemente con la directora ejecutiva, específicamente el personal de los empleos de emergencia, lo que pasa con los viveros que estarán en el VAP, las reservas forestales, qué pasarán con ellas, también a los colegas de Rapa Nui, qué pasará con su condición laboral, y la fiscalización del bosque nativo también dentro del VAP. ¿Ya? Entonces, si alguien más, a lo mejor en este momento no se le viene en mente ninguna otra observación que hayan considerado que está pendiente en el proyecto o que no queda muy claro, evidentemente quedan los canales abiertos de comunicación por correo para que me hagan llegar sus observaciones y se van a ir sumando en el fondo a estas que yo les mencioné recién para ser tratadas en estas mesas de trabajo, ya con el empleador. Así que se agradece en el fondo cualquier aporte que ustedes puedan hacerlo. Pasamos entonces a la parte del régimen laboral. Ustedes me dicen si se ve ahí la presentación, ¿cierto? No veo si me están levantando la mano, así que si me dicen por Sí, palabras. sí se ve. Ya, bacán. Ok, sí. Ya, y corrió, ¿cierto? Sí, avanzó. Perfecto. Ya. Y en este momento estoy a ciega con respecto a lo que ustedes están haciendo al otro lado, si están levantando la mano, etcétera. Ya, así No, yo que ahí te voy avisando. ya, perfecto. Te interrumpo si levantas la mano, dejamos para después al final. Sí, yo creo que para después al final. ¿Ya? ¿Sí? Ya, ok. Ya, perfecto. Como les mencioné recientemente, esto es lo que alcancé en el fondo de laboral con respecto al régimen laboral que va a tener el CERNAFOR. ¿Ya? La primera parte, la parte técnica, voy a hacer también una presentación y voy a juntarla a esta. Lo otro que vamos a mencionar en esta reunión y que también va a ser lo mismo, se va a juntar después al final de esta presentación que está en pantalla con respecto a la situación de los sindicatos que aborda el proyecto de ley CERNAFOR. ¿Qué ocurre con nosotros después? ¿Ya? Esta es una información que pedí a Camilo, nuestro asesor. Él nos hizo llegar hace unos días atrás la diferencia con respecto al régimen que va a tener el CERNAFOR y a lo que tenemos actualmente. ¿Ya? Que en todo caso no es dispar con respecto a otras observaciones de otros profesionales del ámbito jurídico, al cual también le hemos hecho estudios y análisis con respecto a este punto en años anteriores. ¿Ya? El estatuto laboral del CERNAFOR versus el de CONAF, Código del Trabajo. El estatuto laboral de los trabajadores del CERNAFOR se rige por una combinación de normas del Código del Trabajo, el decreto de ley número 249 de 1974, la ley 20.880, la ley 18.834 y disposiciones especiales de la ley que crea el Servicio Nacional Forestal. Esto genera diferencias significativas en comparación con el estatuto laboral que tienen los trabajadores actuales de la CONAF. Es así que en el ámbito de la jornada del trabajo, el CERNAFOR propone que los trabajadores que cumplen funciones en lugares apartados, zonas de riego o aislamiento, o funciones de riego, pueden tener una jornada de trabajo excepcional diferente a la del artículo 21 del decreto ley número 249, con la posibilidad de pactar una jornada bisemanal. Una resolución dictada por el director del servicio podrá regular la distribución de esta jornada excepcional. En comparación, lo que hoy tenemos en CONAF, la jornada de trabajo se rige por las normas generales del Código del Trabajo, para los que son jornales transitorios, 100% Código del Trabajo, y lo dispuesto en el artículo 21 del decreto de ley número 249 para quienes somos, en el fondo, contrato indefinido o dotación. Las jornadas excepcionales deben ser autorizadas por la Dirección del Trabajo. O sea, hay toda una regulación en ese sentido en el Código del Trabajo con respecto a las jornadas excepcionales, las cuales evidentemente tienen que ser acordadas por ambas partes, tienen que ser pagadas, y en caso contrario, con compensación de tiempo. ¿Ya? Esa es la diferencia con respecto a la jornada del trabajo. Aquí hay, en ese sentido, si ustedes observan a lo que hacemos, a lo que está implementado hoy en día en CONAF, evidentemente hay una pérdida porque van a haber en el fondo turnos
que de repente no van a estar todos muy de acuerdo, el turno que les tocó, etcétera, ¿ya? De igual forma, una vez que se implemente el CERNAFOR y aquellos que se vean en ese sentido vulnerados a lo que actualmente se hace en CONAF, todas esas situaciones tienen que hacernos llegar a nosotros como directiva para abordarlo con el abogado y ver qué se puede hacer, ¿ya? Y si es que se puede hacer algo también. Con respecto a la probidad y responsabilidad, para el CERNAFOR el personal está sujeto a las normas de probidad de las leyes número 18.575, número 20.880 y la responsabilidad administrativa, civil y penal. También se le aplican los artículos del 61, 90, 90A, 90B, 91 y 92 de la ley número 18.834 del Estatuto Administrativo. En ese sentido, los trabajadores del CERNAFOR van a ser, yo creo, y lo hemos dicho también en las presentaciones en el legislativo, los trabajadores con más carga de sanciones que los mismos empleados públicos y los empleados privados, ¿ya? Lo que actualmente tiene CONAF con respecto a la probidad y responsabilidad, el trabajador está sujeto a las obligaciones y responsabilidades establecidas en el contrato de trabajo y el Código del Trabajo, nada más que ello, ¿ya? Conforme a la contratación, para el CERNAFOR, los cargos de duración indefinida se concursarán internamente y, si no es posible, mediante concurso público. La contratación del personal deberá formalizarse por resolución del director del servicio. Mientras tanto, que nosotros actualmente tenemos que la contratación se rige por lo acordado entre el empleador y el trabajador, con algunas regulaciones sobre igualdad de oportunidades y no discriminación. El contrato de trabajo es consensual, no siendo necesaria la escrituración para su existencia jurídica. En este punto, lo que puede tener, a mi modo de ver, a favor el CERNAFOR, es que los concursos, en el fondo, si no hay alguien apto internamente, pasan a declararse desierto, me imagino yo también ahí en el sistema 100% público, y recién ahí se estarían haciendo concursos públicos. Lo que hoy en día ha sido difícil que se llegue a ejecutar de esa forma. De hecho, hay un montón de cargos que aún son interinos y que el reglamento interno, el RIO, en el fondo establece que deben ser concursados, ¿ya? Así que esa es la parte que yo por lo menos encuentro favorable al CERNAFOR. Evaluación de desempeño. Para el CERNAFOR, el personal está sujeto a un sistema de evaluación de desempeño según un reglamento del Ministerio de Agricultura, cuya evaluación deficiente servirá como causa del término de contrato. Para lo que tenemos actualmente en CONAF, Código de Trabajo, la evaluación de desempeño puede existir, pero no está regulada a nivel legal, ni tiene consecuencias específicas respecto a la continuidad del contrato de trabajo, ni de otro tipo de sanciones. Por más que nosotros batallamos párrafo en el articulado del CERNAFOR, nos fue imposible revertir la situación, toda vez que también habían contraparte compañeros nuestros, vigentes de otras organizaciones de sindicatos, que nos obstaculizaban toda esta situación y evidentemente jugaban a favor de lo que decía el proyecto de ley CERNAFOR en razón a este tema. Y ahí quedó, pues ya nosotros ahora en el CERNAFOR vamos a ser, dentro de la evaluación, va a ser motivo de causa de despido o una evaluación de deficiente desempeño. Con respecto a la responsabilidad disciplinaria, el CERNAFOR, la responsabilidad disciplinaria se rige por la norma de la ley número 18.834, Estatuto Administrativo, la ley 20.880, probidad de la función pública, y por el Código del Trabajo. Mientras que con la contraparte, actualmente en CONAF, por el Código de Trabajo, la responsabilidad del trabajador se rige por el contrato de trabajo, reglamento interno y las normas del Código del Trabajo. Con respecto a las sanciones, este otro punto también que abordamos, que era injusto en el fondo porque se perdían derechos laborales que actualmente teníamos con respecto a este tipo de sanciones. El CERNAFOR, las sanciones por infracciones incluyen censura, multa, suspensión del empleo y remoción, aplicadas según la gravedad de la falta y las circunstancias. Mientras tanto, que actualmente lo que tenemos es que el empleador solo puede sancionar al trabajador con una amonestación verbal, escrita, o con una multa que no puede exceder del 25% de la remuneración diaria del trabajador. No existe en el Código de Trabajo sanción de suspensión ni tampoco de remoción, ¿ya? En ese sentido, si se dan cuenta, evidentemente salimos más para atrás que con algún beneficio en el CERNAFOR con respecto a las sanciones, ¿ya? El término de la relación laboral
Para el Senafor, la relación laboral termina por las causales de los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo, y además por remoción, incluyendo la evaluación de eficiente desempeño, lo que estábamos hablando recién. Se amplía, hay una observación con respecto a que el proyecto no explicita si estas dos últimas son causales independientes. A mí parece que son independientes. Se amplía la causal de necesidad de la empresa al funcionamiento eficiente del servicio, lo que puede ser determinado por el director nacional o por el director regional respectivo. No se puede pactar de forma individual ni colectiva indemnizaciones superiores a las legales. Mientras tanto, que lo que tenemos hoy en día actualmente en CONAF, al término de la relación laboral, se rige exclusivamente por las causales de los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo, con regulaciones específicas sobre indemnizaciones y preaviso que pueden ser superiores a las reglas, que pueden ser superiores a las legales, si así se acordó de forma individual o colectiva. Las causales de necesidad de la empresa están limitadas a factores externos y graves que no dependen de la mera voluntad del empleador. Aquí hay una diferencia, aquí claramente ahí Camilo nos dice que va a haber en el fondo una cierta dependencia de la voluntad del empleador para poder aplicar un despido por una necesidad de la empresa, que incluso puede ser por un tema de eficiencia institucional, cosa que eso no sucede actualmente en el régimen laboral que tenemos. La situación de los sindicatos. Bueno, aquí viene la última parte que le veníamos comentando. La situación del sindicato para el Senafor. El artículo 13º de la ley que crea el Senafor establece un régimen especial para los sindicatos de la Corporación Nacional Forestal CONAF, que representan al personal que se traspasa al nuevo servicio. Se les otorga un plazo de 2 años para modificar su estatuto y adecuarse a la ley número 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado. Esto implica la eliminación total del título 3 del Código de Trabajo referente a las organizaciones sindicales del artículo 212 a 298. O sea, ya no nos vamos a regir por el Código del Trabajo conforme a la forma que tenemos de organizarnos, que actualmente es por intermedio del sindicato. Ahora entra en juego la ley 19.296, que es la ley de asociaciones de funcionarios públicos, ¿ya? Se establecen plazos específicos y requisitos especiales para esta transformación. Una vez transformados, se regirán íntegramente por la ley 19.296, que tiene un enfoque diferente al Código del Trabajo en materia de organización sindical y negociación colectiva. El no cumplimiento de los plazos establecidos o el no cumplimiento del quórum mínimo para las asociaciones de funcionarios significará la pérdida de la afiliación sindical del personal traspasado. ¿Qué tenemos actualmente en CONAF por el Código del Trabajo? El Código del Trabajo regula la constitución, organización y funcionamiento de los sindicatos en el sector privado. Su aplicación es general para los trabajadores regidos por dicho cuerpo legal. Los sindicatos se rigen por las normas del Código del Trabajo que les otorgan un mayor grado de autonomía y capacidad de negociación. Es contraproducente en el fondo que para el régimen laboral se siga utilizando el Código del Trabajo, pero para este caso específico de cómo nosotros nos organizamos, no se considera el Código del Trabajo, sino que se nos aplica la ley 19.296. Sí, una observación con respecto a la negociación colectiva. La verdad que nosotros hoy en día como sindicato tampoco tenemos derecho a negociación colectiva, toda vez que más del 50% de los aportes institucionales vienen por parte del Estado, ¿ya? Un ejemplo contrario, por ejemplo, el Banco Estado. Evidentemente son más los aportes que genera la institución que lo que viene del Estado, y por ende ellos sí tienen derecho a negociación colectiva. Ahora, ¿qué otra forma también señala el Código del Trabajo en la cual sindicatos o organizaciones como las nuestras que tienen ese problema de financiamiento pueden acceder a la negociación colectiva? Es por mediante una descripción específica en alguna ley. Y es eso que el Senafor debió haber contemplado, pero se perdió. ¿Por qué? Porque habían algunos, lamentablemente, colegas dirigentes de otros sindicatos que prefirieron el régimen sindical que establece el Senafor el día de hoy. O sea, hubieron posibilidades de mejorar nuestras condiciones, que no se aprovechó, hubieron posibilidades incluso de mejorar nuestra situación contractual en el sentido de recuperar la indemnización y volver como institución pública, ¿ya? Negociaciones que nunca se pusieron en la mesa ni se abordaron. Yo he conversado con algunos colegas que se van a traspasar el VAP y me señalan que prefieren en el fondo que los despidan y que les paguen sus 11 años de servicio, ¿ya?
Eso con respecto a la situación de los sindicatos. Y esto vendría siendo entonces lo que establece el proyecto de ley Sennafor con respecto al régimen laboral. El tema de los sindicatos, se señala ahí que hay un plazo de 2 años para poder hacer esta transformación, y también señala que si no ocurre, se pierde automáticamente la afiliación de los colegas al sindicato y se elimina evidentemente el sindicato, que era lo que nosotros en reiteradas veces le señalábamos a usted y a su sede. ¿Ya? Bueno, esa es la presentación con respecto al régimen laboral, que se van a sumar también con respecto a las otras observaciones técnicas, y en una presentación ya más completa, en la cual se las voy a compartir a ustedes, junto con lo que también el colega Rafael Bustamante nos va a enviar para que tomen conocimiento. ¿Ya? Sobre el punto, ya. En el chat tienes una consulta. Daniela Alegría pregunta qué pasará con la ley 21.645 de conciliación familiar y laboral y con la ley 21.561 de las 40 horas. Ya, gracias, Jessica. Con respecto a la ley de conciliación familiar, tengo entendido que para ese efecto debiese seguir la continuidad de lo que tenemos actualmente hoy, ¿ya? Ahora, de no ser así, tenemos pendiente reunirnos con ANEF, incluso a raíz de una consulta que nos hizo un colega, reunirnos con ANEF para que nos aclaren bien este detalle y ver cuál es la negociación que está teniendo la ANEF con respecto a la conciliación de la vida familiar. ¿Ya? Me refiero yo todo al tema de lo que viene siendo el trabajo en el domicilio, teletrabajo y ese tipo de cosas. Ahora, con respecto a la ley 40 horas, es otra información que por temas de tiempo no he podido desmembrarla y ajuntarla y ordenarla para poder enviársela a ustedes. El tema de las 40 horas, si se dan cuenta, o estuvieron siguiendo el trámite legislativo, ingresó con un espíritu bastante bueno, ¿ya? Pero lamentablemente la intervención de los grupos de derecha dentro de las distintas cámaras legislativas modificó el espíritu inicial y generó más, en el fondo, prerrogativa al empleador para poder jugar precisamente con los turnos, las jornadas, y que sumando y restando, en el fondo, ese espíritu de conciliación de vida familiar y laboral se perdía. ¿Ya? Eso es lo que con respecto al Código del Trabajo. Quienes hoy en día, actualmente en CONAF, están en condiciones de poder gestionar alguna conversación con el empleador son precisamente nuestros colegas jornales transitorios, que sus contratos están cubiertos 100% por el Código del Trabajo. ¿Ya? No así nosotros, los que somos de contrato indefinido. En alguna parte de la presentación les mencioné, y Camilo les mencionó, en el fondo, que nuestra jornada laboral está sujeta al artículo 21, tengo entendido, del 249, ¿ya? Y este tema de las 40 horas, ANEF lo está viendo con el gobierno para negociar su propia 40 horas para el sector público. Evidentemente, con todos los temas pendientes por mejorar de las 40 horas de Código de Trabajo, mejorada ya en esta negociación. O sea, de partida no va a ser con gradualidad, va a ser en la semana misma, en el fondo que sean las 40 horas. No van a aplicar turnos, a no ser que sean en condiciones excepcionales de algunas funciones, etc. Esa información la tengo dentro de todas las reuniones que he asistido en ANEF, y se la voy a hacer llegar prontamente. ¿Ya? Eso en cuanto puedo informar a la compañera Daniela Alegría, que había consultado. Elvis, ahora levantó la mano Mauricio Gómez, Rafael Bustamante y luego Luzmila Parra. Ya, compañero Mauricio. Gracias, Jessica. Adelante, compañero Mauricio. Hola, buenos días. Mira, en base a la presentación y lo que se ha venido conversando en términos de nuestro régimen laboral, que la CONAF es por Código del Trabajo, y según lo que entiendo, los que somos Código del Trabajo vamos a mantener ese código en el nuevo Sennafor. Entonces se me produce una interrogante respecto a eso, porque
si bien tú presentaste que se pueden aplicar ciertas condiciones, ya, como multa u otras condiciones, siendo que nosotros, algunos trabajadores, vamos a mantener el Código del Trabajo, ahí hay una mixtura de situaciones legales, porque habría que precisarla respecto si esa ley ya que rige el sistema público se aplica el Código del Trabajo. Nosotros, no sé, en estricto rigor, para mí deberían mantenerse las condiciones que van por el Código del Trabajo. Y ahora si ya progresivamente nos hacen, no sé, transitar hacia lo que sería un empleado público en todo lo que es las connotaciones legales que tú mencionaste, ahí puede ser porque están obligando al sindicato de Citren a ajustarse a lo que es el régimen público. Entonces, se produce quizá un hoyo jurídico que va a haber que ir precisando respecto a lo que se puede aplicar al Código del Trabajo para aquellos funcionarios que se van a mantener hasta que se jubilen. Eso era más que pregunta, era un comentario. Ya, eso era. Gracias, Mauricio. Bueno, sí, recordemos que nosotros en más de una oportunidad lo hemos señalado también, que el proyecto de ley Cernafor en materia laboral tiene indicios de inconstitucionalidad y por ende en algún momento colisión de normativa con respecto a algún alcance de despido que se nos quiera aplicar o sanción. ¿Ya? Este tema no fue, a mi modo de ver, porque estuve presente ahí, abordado correctamente por las distintas instancias en el Congreso, incluyendo en ello la Comisión del Trabajo, porque se articularon actores que estaban a favor del proyecto de ley como venía, entre ellos asesores que llegaban incluso de la Dirección del Trabajo, que al término de este trámite legislativo ya no están. Nosotros pusimos la alerta incluso en la Dirección del Trabajo cuando nos reunimos ahí con el equipo. Pero se articuló de esa forma y juegan en el fondo que a futuro en lo que decidan los trámites que puedan hacer los trabajadores de defensa jurídica, ¿ya? Nosotros recientemente iniciamos o enviamos una denuncia a la Contraloría por los activos de ilegalidad de la promulgación del proyecto de ley Cernafor en circunstancias que no pasó tampoco al Tribunal Constitucional, donde pudiésemos haber tenido la alternativa para ver este tipo de problemas que tú señalas, Mauricio. ¿Qué más seguía? Bueno, aquí yo tengo a Rafael que levanta la mano y después Luzmila. Adelante, Rafael. Sí, Elvis, le quería plantear a la directiva si sería posible que nos hicieran llegar a todos un análisis de las ventajas y desventajas de sindicato versus una asociación gremial, ¿sí? Para que todos nos pudieran formar una idea de a lo que tenemos que transitar después. Porque no me queda claro, o sea, tengo súper claro que hay que pasar a una asociación gremial en el plazo de 2 años. Pero todavía no me quedó claro de la exposición cuáles son las ventajas y las desventajas. Disculpen que interrumpa, yo lo apunté, Elvis, igual, porque a mí igual me parece que hay que entrar en mayor detalle. Lo apunté para pedírselo a Camilo, por si acaso. Elvi. Al parecer está muteado. Ahora sí. Elvis, Ya, sí, levantó la sí. mano, perdón, que está anotando y se me va que estoy muteado. Gracias, Mauricio y Rafael. Mauricio, tú hiciste una observación, yo di la explicación, esa la escuchaste, ¿cierto? No. Está ahí muteado. No, sí, Elvi, la escuché. Elvis, ya, okay. Elvis, se escuchó todo bien, solo quedaste muteado después que habló Rafael Bustamante, intervine yo indicándole que a mí me quedó la misma percepción que él y yo había anotado acá en mi libretita pedirle a Camilo mayor detalle de las ventajas del versus entre sindicato y asociación.
Y ahí esperábamos tu feedback y estabas muteado. ¿Alcanzaste tú a Ok, escuchar? gracias Jessica. Bueno, revisando la presentación, Camilo en el fondo dice que la ventaja con respecto a lo que tenemos hoy en día como sindicato tiene que ver con mayor autonomía, ¿ya? Y capacidad de negociación. Eso por un lado, y eso más que nada, ¿ya? Sí, Pero yo creo que lo que se disculpa Elvis que intervenga, pero como para complementar lo que estás diciendo tú, yo creo que para mayor percepción de lo que realmente es la diferencia, podría él detallar más e incluso podríamos poner ejemplos de lo que ahora podemos hacer y como asociación no vamos a poder hacer. Y así yo creo que a todos, me incluyo, nos va a quedar más clarito, porque sí se está perdiendo mucho al pasar a asociación, entonces sería bueno desmenuzar un poquito más la presentación que hizo Camilo para mayor detalle, para todos. Esa es mi opinión. vale, gracias Jessica. Sí, yo le puedo pedir a Camilo que precise en ese sentido los beneficios que tenemos por ser sindicatos versus lo que podamos perder como asociación. Pero sí, aquí no perdamos de vista porque resulta que ya salió esta ley, pese a los trámites que nosotros hemos hecho, que ustedes saben que hemos hecho un montón de trámites, pero nunca han sido considerados tanto por los servicios que son competentes para poder controlar este tipo de acciones. Pero ya salió la ley, entonces nos obligan también a formarnos en asociación, ¿ya? Pero sí voy a hacer el alcance, Camilo, para que haga esa diferencia que solicitan los socios. Levantó la mano Luzmira y después vuelvo. Adelante, Luzmira. Bueno, yo voy más al punto de vista de las inquietudes que tienen los socios y socias en relación al ámbito laboral. Y como mañana tú también tienes reunión con la directora ejecutiva, sería bueno a lo mejor consultarlo, y si es que ella algo maneja. Porque mira, tenemos claro que pasamos con el mismo reglamento interno hasta ahora, hasta que se realice o haga, digamos, diferentes ministerios el nuevo reglamento que nos va a regir, y que tengo entendido que nosotros como asociaciones o como sindicatos, los que estén en ese momento, no somos partícipes de eso. Ahora no sé si también podemos interferir para que a lo mejor, si bien la ley le establece que no estamos ahí, sí podemos ser parte de apoyo o de insumo para elaboración de esos, entendiendo que no tenemos poder resolutivo, pero sí podemos a lo mejor interferir para que seamos parte de alguna u otra forma para ello. También nos falta el reglamento de la ley, que esa es otra cosa, y que también ahí es un poco cómo va a funcionar este nuevo servicio. Y la inquietud de los trabajadores y trabajadoras tiene más relación con aquellos que tienen contrato transitorio indefinido. Porque sí, el proyecto, la ley establece, estoy acostumbrada al proyecto, pero ahora es ley. La ley establece que pasamos todos por el solo ministerio de la ley en las mismas condiciones contractuales. Así también establece las condiciones de aquellos programas especiales que nosotros tenemos. Entonces, la gran mayoría, o sea, para no decir todos, están en esa condición de programas especiales y que son contrato indefinido y que son funcionarios, trabajadores o trabajadoras de la Corporación Nacional Forestal, porque él es el empleador, no hay otro. Entonces, la duda de ello es, ¿qué pasa? ¿En qué condiciones seguimos durante este año, durante termine el contrato? Esas son las dudas que ellos tienen, y que es importante que nosotros también podamos trabajar en ello para un poco tener la calma y la tranquilidad de aquellas personas. Y el segundo punto que se me olvidó, que voy a tratar de, pero también tenía que ver la otra inquietud que tienen los trabajadores y trabajadoras que me ha llegado es con los grados de responsabilidad. ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, claro, entendiendo que ya vamos a tener otro tipo de administración en temas de recursos, que ya no nos vamos a regir con el nuevo reglamento, pero hasta el momento sí, porque traspasamos con lo mismo, por lo tanto, las mismas condiciones, donde están
es lo que entiendo yo, porque está ahí en ese reglamento, están los grados de responsabilidad, está todo lo que detalla los cargos, no sé si me entiendo un poquitito de eso. Entonces, pero igual está la duda, ¿Mm? ¿Cómo va a trabajar eso? Entendiendo que también tenemos prontamente cambio de administración. No sabemos si el próximo año. O sea, también nos llega eso, además, nosotros como corporación, o sea, como funcionarios de Senafón. Nos llega además eso, un cambio de administración que también es complejo. Que también puede haber un cambio de visión, digamos, cómo va a ser esta administración ante los trabajadores y trabajadoras y muchas otras cosas más. Puede ser, no sabemos. Entonces, esas son las inquietudes, no sé si tú puedes verlas con la directora ejecutiva, que yo creo que tampoco lo tiene claro, porque es algo que todavía está ahí. Pero igual es importante tenerlo en la mesa y verlo, digamos. ¿Eh? Eso era mi punto. Gracias. Gracias, compañera. Con respecto a los jornales, a los colegas y compañeros jornales transitorios, que los pillen en este traspaso, evidentemente ellos tienen un contrato firmado con CONAF hasta cierta fecha, y es eso lo que debiese respetarse, ¿ya? Porque lo establece la ley Sernafor, que van a ser traspasados sin perjuicio en el fondo de sus contratos o remuneraciones, ¿ya? Ahora, el mecanismo que pasen al otro lado, eso es lo que tengo la duda si va a ser, no creo que sea jornal transitorio, sino que ya derechamente contrata, pudiese ser, ¿ya? Pero es una situación que se suman a los puntos pendientes de consultar en la mesa de trabajo de mañana, ¿ya? Entendiendo, Elvis, perdón, perdón Mauricio, o Dale, entendiendo que son personas que hacen labores de CONAF. correcto, ¿Correcto? Ya, sí, ok. sí, correcto, correcto. Entonces, lo que ellos tienen como piso, en el fondo, ser respetado su contrato, su término por lo menos, ¿ya? Y el sueldo que están ganando, ¿ya? El sueldo que están ganando, eso se tiene que respetar. Ahora, Mauricio, ahí eso ya. Ahí le vamos a dar la palabra a Mauricio. Y Ya. con respecto al grado de responsabilidad, aquí también hay una duda, porque ustedes saben que para el servicio público la figura de gerente no existe, sino que son jefes de división, tal vez algunos grados al cargo que tenemos, de repente esos cargos eh, en lo legal del estatuto administrativo no existen, ¿ya? Es una materia también a consultar a la dirección ejecutiva el día de mañana, de ver cómo se van a reflejar, pero como bien tú dices, compañera Luzmira, capaz que ellos mismos tengan la respuesta hasta ir avanzando ya con el asunto. Y tal vez nosotros tengamos que escalar a otras instancias públicas, DIPRES, qué sé yo, para poder tener mayor claridad con respecto al punto. Que dicho sea paso, en la corporación, al final todos los temas se resuelven en donde tienen dudas, en consultas también a este tipo de servicios superiores. ¿Ya? Mauricio, levantó la mano, adelante Mauricio. Quería hacer un alcance que yo pienso que en algún momento nos van a empezar a llamar cuando ya el servicio funcione a firmar un papelito como este, con la modificación del contrato del trabajo, que a veces tiene indicaciones como resolución tanto, cláusula 1A, y a lo mejor hay que estar vivo el ojo con respecto a cómo está redactada esa modificación, porque al final de esta modificación que firmé hace poco, por el cambio del nombre de la gerencia de fiscalización, dice que en poder de CONAF. Entonces, yo creo que nos van a hacer llegar o llamar a la gerencia, los que estamos en la oficina central, y hay que tener cuidado quizás con lo que esté redactado en esa modificación. Empezando porque diga contrato del trabajo, los que somos contrato del trabajo o otras condiciones. Creo, eso es lo que quería hacer el alcance. Gracias, Mauricio. Sí, tiene bastante razón, hay que estar pendiente en el fondo cuando llegue el momento del traspaso a cómo van a ser elaborados, desarrollados estos anexos de contrato, cuánta similitud van a tener con respecto a lo que ustedes habían firmado en algún momento, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, de repente, por ser ya un ente 100% público, que se rige con ciertas normas, incluso para la descripción de cargos y ese tipo de cosas, puede que algunos cargos a lo mejor no se vean reflejados, o bien se emulen a otro tipo de situación tratando de encajarlo en este aspecto público que se creó,
pero sí el tema remunerativo debiera respetarse. Ahora, ¿cuál van a respetar? El que dice el contrato, ¿ya? Que es el sueldo, en el fondo, el grado en propiedad, ¿ya? Y ese es el temor o la duda que yo tengo, en el fondo también, que ellos allanen, en el fondo, cumplir la ley con respecto a respetar tu sueldo que tienes en grado en propiedad, ¿ya? Entonces hay que poner ojo con eso porque, claro, uno puede alegar, ¿no? Pues si mi sueldo es este por el grado al cargo, sino porque ese cargo ya no existe y te estamos respetando tu sueldo de grado en propiedad. Pudiera darse también esa condición. Por eso, como bien señala Mauricio, hay que estar bien atentos a las condiciones que vengan a cambiar nuestra situación actual. Y evidentemente el apoyo jurídico va a estar ahí también presente. A lo mejor va a ser necesario de repente complementarlo con otros profesionales expertos en detalle sobre algunos puntos, pero sí vamos a hacer los esfuerzos para que tengan la mejor asesoría jurídica y legal al momento de llegado a ese traspaso y no se cumplan ciertos requisitos, ¿ya? Compañero, levantó la mano Osvaldo, que se había desconectado. no, Vale, compañero, en honor al tiempo, vayamos acotando las intervenciones. Yo sé que es importante el tema, pero como se dieron cuenta, vamos a tener que hacer un arduo trabajo de enviar los documentos comparativos de lo que significa una u otra cosa. Porque ya son las 11:23, llevamos 1 hora y media prácticamente en esto, y queda todavía una presentación de Jessica. Gusto saludarlo a todos los compañeras y compañeros presentes en esta magna sesión. Sí, bueno, la verdad que los temas son bastante interesantes. Adelante, Rafael. Rafael levantó la mano. Sí, a ver, quiero plantearlo con alta altura de mira, pero me queda la sensación, yo leí el proyecto de ley y yo tiendo a pensar que las condiciones contractuales que nos van a regir siguen siendo el 249, el Código del Trabajo. Entonces, cuando te escucho a ti, Elvis, que existen dudas, a lo mejor sería bueno que el abogado del sindicato nos pudiera aclarar si hay algún peligro o nada, porque como que es cierto que se genera cierta incertidumbre cuando el articulado es súper claro. Lo que nos va a regir es el Código del Trabajo y no habría ninguna modificación en ese sentido. Entonces, siento que nuestra directiva está para darnos certeza y hoy día siento que no están dando certeza respecto a lo que viene. ¿Puedo responder, Elvis? Adelante, Osvaldo. Por supuesto que pueda responder, Osvaldo. Oye, Rafa, gusto saludarte. Mira, cuando yo digo aclarar dudas, todas estas inquietudes que hay, cómo vamos, en qué condición vamos a quedar, justamente es lo que incluso nosotros como directiva estamos estudiando, porque de repente una coma o una palabra dentro del articulado, por muy bien redactado que esté, puede significar una u otra cosa. En el caso particular de los sindicatos, que voy a tomar como ejemplo, fíjate que nosotros tenemos que hacer unas modificaciones a los estatutos, tal como lo explicó Elvi anteriormente, a los estatutos de nuestro sindicato y nos convertimos en asociación. ¿Cuál es la diferencia un poco entre sindicato y asociación? Eso tiene que ver con la negociación colectiva. Los sindicatos pueden efectivamente hacer negociación colectiva. Yo voy a tomar un punto nomás porque son otros más que no recuerdo en este momento. Negociación colectiva. Las asociaciones gremiales no pueden hacer negociación colectiva. Las asociaciones tampoco pueden hacer paro, sobre todo las asociaciones de funcionarios públicos, a pesar de que todos los años ustedes ven que nosotros nos paramos con la ANEF, que es la Asociación de Funcionarios Públicos, pero eso está constitucionalmente vetado, pero se hace igual. Entonces, esas cosas, por ejemplo, que tenemos los sindicatos como prerrogativas son las que se pierden en este caso. Pero son como 2 o 3 en ese aspecto. Ahora, la funcionalidad va a ser la misma. Vamos a tener que tener una directiva organizado, tal como lo hemos hecho hasta ahora, pero este tipo de detalles, pequeños, grandes detalles que hacen unas tremendas diferencias, son los que nosotros como organización y como directiva tenemos que tener las certezas claras para poder explicarle a ustedes de mejor manera y darle la claridad de cómo vamos a operar. Por eso es que todavía estamos en este impasse analizando y comentándole a ustedes los primeros pormenores que estamos viendo de esta ley, porque estos son los primeros pormenores. En el tema laboral, que se ha dado cuenta acá, efectivamente nos traspasan tal cual estamos hoy día. ¿Cómo va a funcionar la ley una vez implementado el servicio? Son las dudas que se generan.
¿Cómo va a operar el tema de los jornales transitorios, los programas de empleo? ¿Cómo funciona ese aparataje? Me dicen que es a través del Código del Trabajo, muy bien, pero eso funciona en CONAF, en el servicio público va a ser lo mismo. Si es así, perfecto, seguimos. En fin, todas esas son, al igual que ustedes, nosotros, entiéndanos, estamos en esto desde el principio de la ley, y hasta hoy día algunos, con todas estas cosas que hay que irlas leyendo más en detalle, pidiendo aclaraciones a expertos juristas laborales, a Camilo, en fin, a otras personas y preguntando. Lo concreto es que hoy día tenemos un servicio forestal, no nos gusta a algunos como salió, me habría gustado que fuese más agresivo en algunos aspectos laborales, técnicos, en fin, pero es lo que salió y lamentablemente tenemos que bregar con ello. ¿Qué viene ahora? Y esta es la certeza y la esperanza que a mí me gustaría que fuéramos pensando. Los decretos con fuerza ley y los reglamentos. Y ahí sí que tenemos que ponernos de acuerdo y todos marchar hacia eso, de tal forma que los decretos con fuerza ley y los reglamentos sean esta vez sí favorables para los trabajadores. Algo que yo no me canso de repetir, lo hice el otro día en una reunión que hubo. Aquí tenemos que estar más atentos a los reglamentos y a los decretos de fuerza ley, porque eso va a ser la bajada a la ley y cómo vamos a operar en el fondo sobre esto. Es como el reglamento de la ley de bosque nativo, Rafa, que tú conoces muy bien. La ley dice una cosa y nosotros con los reglamentos operamos y hacemos que esa ley funcione y marche. Eso es lo que yo los llamo a lo que viene ahora, a ponernos a trabajar en eso, y eso es lo que estamos llevando a las diferentes mesas donde estamos trabajando, la mesa donde estamos todas las organizaciones sindicales que se junta mañana, la mesa que tenemos con la subsecretaria de Agricultura y la NEP, en fin, donde vayamos, vamos con esto buscando justamente lo que tú indicas muy bien, Rafael, la certeza que necesitamos nosotros, los dirigentes, para entregársela a ustedes, los trabajadores. En esa etapa es la que estamos hoy día. Yo creo que ahí estamos todos, porque es una ley nueva, con sus virtudes y defectos, es una ley nueva que tenemos que ir estudiando, ¿no? De momento es eso. Eso es lo que podría decir Rafa en este momento, y que obviamente requiere la colaboración de ti, de todos los que están acá trabajando, para poder ir dilucidando también entre todas las implicancias que nos va a llevar a toda esta ley. Eso, sí, compañero. Un saludo nuevamente. A lo mejor sería bueno hacer a lo que planteó Claudia Tovar, que a lo mejor se podrían armar grupos de trabajo. Porque yo creo que se puede colaborar con la directiva. Sí, claro. Sería una buena instancia. Bonita instancia de participación, además genera los nexos que tenemos que tener entre todos y el apoyo que tenemos. Y acá tenemos unos equipos espectaculares, los técnicos de acá que nos apoyaron en esta etapa. Lo que salió de la ley, los aportes técnicos nuestros salieron de acá, de ustedes. No es que nosotros contratemos gente de afuera, excepto el abogado que tenemos que nos está ayudando, pero el aporte técnico en sí salió de acá, incluso en los temas laborales. Por lo tanto, acá está la materia gris, perdónenme que lo diga así, para dilucidar de mejor manera entre todos esta ley, lograr entender y generar luces a la autoridad también, porque yo veo, alguien decía por ahí que hay que preguntarle a la autoridad, yo a veces veo a la autoridad que también titubea y media perdida en algunos aspectos con respecto al tema final de la ley, cómo se va a aplicar. ¿Ah? Eso. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Tomando en cuenta la alusión que hace el colega Rafael con respecto a la capacidad de entendimiento de la directiva, bueno, ahí ya te quedó claro, compañero, que el proyecto en sí no da certeza. La autoridad de turno, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, tampoco dieron certeza, y es algo que nosotros tenemos que ir resolviendo en el transcurso de cómo se va implementando esta ley, ¿ya? No es un tema que nazca de nosotros, sino que nosotros hemos hecho todo lo posible para que esas certezas se eliminen y en el fondo podamos entregar una información fehaciente, fidedigna, en el fondo de qué va a ocurrir con tu contrato, tu sueldo, al otro servicio que ya se creó por ley, ¿ya? Pero no es porque a nosotros se nos ocurra en el fondo o por falta de compromiso de no tener esa certeza que nos pide. Lamentablemente la ley salió así, tampoco hemos sido escuchados en ese sentido para mejorar la redacción, como bien señalan ahí, Osvaldo, pero sí lo abordamos en su momento, ¿ya? Camilo se le pidió, y de hecho le voy a dar la palabra un ratito más a Camilo, se le pidió este análisis y es lo que él vio en el fondo, ya lo que yo recién presenté. Y si es que no se desconecta Camilo, podríamos darle, ahí está Camilo ahí. Mira, Camilo, quisiera, disculpa, Luzmira, no sé quién había levantado la mano,
No, no te preocupes, Eh, sí, lo dijo Osvaldo. Lo que Lo que dijo al pasa es final que, Osvaldo no es lo que iba a decir yo, no te preocupes. lo que pasa es que hay una Por eso duda, bajé Camilo. la mano. Ya, gracias, compañero. Si nos puede aportar en algo, si es que existe la certeza de qué va a pasar en el Senafor cuando ocurra este cambio con los contratos actuales que tenemos en CONAF, ¿ya? Por un lado, el sueldo, ¿ya? Y por otro lado, el sueldo que te otorga el grado al cargo, ¿ya? Que ese en definitiva son los dos indicadores, ¿ya? ¿Cómo pasa en ese sentido al Senafor? ¿Al cual se le va a dar importancia en el fondo al grado en propiedad, al grado cargo? ¿Va a conservar tu cargo? No sé, Camilo, si tú tienes alguna observación al respecto, de acuerdo al análisis que tú has hecho del proyecto de ley. Muy cortito, Elvis, porque estoy preparando una audiencia de una trabajadora del sindicato Perfecto, ¿no? Si mencionaba al inicio de la reunión que estaba ocupado. en unos minutos más, pero no debería haber cambio. Dentro de las disposiciones transitorias está una garantía de no merma de remuneraciones. Sí hay una salvedad que cuando te traspasen al Senafor y te asimilen al estamento correspondiente y al grado que corresponde, si es que existe alguna diferencia remuneracional, esa igual te la van a pagar por un concepto que utilizan ahí de planilla suplementaria. Y en el caso y aquí sí a mí me parece que hay un perjuicio, no para todos, para alguna persona lo va a ver, porque dice que en el caso que si la persona llega a tener mejoras remuneracionales, esas mejoras remuneracionales se van a ver primero absorbidas por la planilla suplementaria. Eh, y, y salvo haciendo excepción al reajuste anual del sector público, ya eso no se debería haber afectado. Entonces, no sé, si alguna persona, como lo que intentas decir, como que ganaría más de lo que corresponde, eso se va a ver absorbido hasta que se nivele. Camilo, mira, te pongo un ejemplo así cortito. Supongamos en el escalafón profesional, una persona con grado 14 tiene un grado 12 al cargo, ¿ya? Un cargo X. Al otro, cuando pase al Senafor, en el fondo, ¿cuál remuneración en el fondo se prevalece? ¿Va a ser la del grado 14 o la del grado 12? Es que tiene que ser la misma, no puede cambiar. O sea, si es que no existe puede ese cargo, ganar menos, no puede ganar menos. ya perfecto, si es que no existiera ese cargo al otro lado, entraría esto que tú dices de la planilla suplementaria. Y si el cargo al cual es traspasado tiene una remuneración menor, se le va a seguir pagando lo mismo y la diferencia aparecería por este concepto de planilla suplementaria. Perfecto, y en el caso de que ese cargo no exista en el Senafor. No, en algunos que te tienen que traspasar igual, pues. Yo No, creo, sí, que, te van a yo creo que traspasar. quizás con los cargos que no existen, quizás van a ser como gestiones para llegar a mutuos acuerdos, no lo sé. Ya, perfecto. Contrato. Pero yo creo que una buena pista para Camilo, una saber cómo se consulta. va a ir desarrollando es ver lo que va a irse ejecutando en el SSVAP, porque las normas son las mismas. Camilo, Bueno, una bueno, consulta esas son que parte de la incerteza, perdón Osvaldo, que existe aún, si te das cuenta, compañero Rafael, y que hay que irlo viendo en el camino. Claro. Adelante, Osvaldo. Lo que yo iba, aprovechando que está Camilo, porque se dio un tema aquí anteriormente, alguien preguntó con las personas que están en cargos interinos, que tienen un grado en propiedad, pero tienen un grado al cargo por estar en el interinato. Al ser traspasado, como no puede haber disminución, y aquí viene la trampa para nosotros, puede interpretarse al otro lado, que todos los socios nuestros, trabajadores que estén en la institución, además, en un cargo de interinato o eso, van a mantenerse en el grado. ¿Ah? O sea, las personas que están en cargos interinos podrían quedarse con ese grado como grado en propiedad, por un lado, o poder acceder a eso. Esa es una duda, Rafa, o compañeros, que en algún momento nos está surgiendo en este momento si eso es así. Y si es así, bueno, analicémosla como los efectos inmediatos que va a tener sobre todo los trabajadores. O sea, porque nosotros tenemos socios que están en forma interina en un cargo y están asociados a un grado,
Y por lo que tú indicas, Camilo, yo entiendo que eso se va a mantener ahí. No es que les vayan a poder bajar, porque la ley ahora obliga a que no puede haber retroceso en eso, en el grado. O sea, no puede haber menoscabo en eso. ¿Te fijas? Entonces se abre una puerta para analizar este punto también, algo que ha estado por muchos años en la institución sin resolverse. Gracias, Osvaldo. Rafael levantó la mano. Sí, lo que pasa es que falta un paso previo para eso. Yo creo que falta la estructura del nuevo Senafor. Porque para organizar el nuevo Senafor, la dirección ejecutiva o el Ministerio de Agricultura tiene que definir una estructura. ¿Cuál va a ser la estructura del nuevo Senafor? Y bajo esa nueva estructura, yo creo que ahí, siento que primero hay que conocer eso. Así es. Pues la ley disculpa, la ley establece que después de un año el presidente de la República va a ser la planta de los directivos. Claro, falta esa estructura. Evidentemente, los sindicatos participan, pero no creo que con mucho poder de incidencia en ese sentido, que hay solamente como una participación de voz, de generar ahí una dinámica, etcétera, ¿ya? Y ahora sí que hay algo de que se logre sacar y no está en sintonía con respecto a lo que ustedes nos están planteando y lo que nosotros estamos exigiendo, ahí entra entonces la fuerza laboral nueva que tenemos como funcionarios y hacer ver nuestro descontento al respecto, ¿ya? Y se utiliza en ese sentido el instrumento que tenemos de los paros de actividades, como se conoce, ¿ya? En cuanto a lo que puede hacer o no la asociación de funcionarios con respecto a los sindicatos, ustedes lo han comprobado, o sea, igualmente se hacen movilizaciones de trabajadores, por un lado, y si es cierto, no tienen negociación colectiva como la del Código del Trabajo, pero nosotros hoy día tampoco tenemos negociación colectiva por el Código del Trabajo, ¿ya? En circunstancia que la ANEF cada fin de año es una especie de negociación colectiva también con el gobierno, o sea, también hay capacidad de negociar, ¿ya? Y sin perjuicio de eso, también están los acuerdos que va a impulsar ANEF más adelante, y uno de ellos también es una capacidad negociadora colectiva efectiva, ¿ya? Entre otras cosas, ¿ya? Y esto, antes de dar el pase a la compañera Jessica para el tema de la contabilidad, hay un punto que que no es menor y que no podemos dejar de pasar en el fondo, y que tiene que ver bastante con respecto a cómo estamos constituidos hoy en día como sindicato, y que la ley ya nos está obligando a transformarlo en asociación. La verdad es así, o sea, no hay otra, ¿ya?